Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Hoy estamos de enhorabuena porque hoy en Mundo Rural en Positivo hablamos nada menos que con Europa. Nos acompaña María Canal Foncuberta, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, para conocer de primera mano qué está haciendo la Unión Europea por el mundo rural y cómo podemos acortar distancias entre Bruselas y nuestros pueblos. No os vayáis, que ya veréis que va a ser muy interesante. Os mando un abrazo muy cálido desde Gredos, en Ávila, en España, y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo, el podcast que ya sabéis que es donde queremos romper estereotipos y sobre todo buscar inspirarte con lo mejor del mundo rural. Pues así es, hoy desde Girona, en España, hoy no estoy en Francia, también os doy la bienvenida y como dice Isabel, hoy abrimos una ventana directa a Europa. Vamos a descubrir qué está haciendo la Comisión Europea por el mundo rural y sobre todo cómo podemos acercar nuestras realidades a quienes toman decisiones en Bruselas. Quédate con nosotras, participa en el chat y haz oír la voz de tu pueblo. Si queréis saber más sobre este proyecto que compartimos Raquel y yo, tenéis todos los detalles en nuestra web mundoruralenpositivo.com y en la descripción de este episodio también podéis encontrarlo. Y no olvidéis suscribiros al canal de YouTube. ¿Por qué? Porque creemos firmemente en el potencial y en las oportunidades del mundo rural. Y si te suscribes, pues lo que haces es que compartes estos contenidos, que es la mejor manera que tienes de ayudar a que este mensaje llegue más lejos. Además, este es un espacio pensado para vuestra participación. Si estás siguiendo el directo, no dudes en compartir tus opiniones, plantear preguntas, lo que te parezca. Y si nos escuchas en diferido, pues tus comentarios obviamente serán igualmente bien recibidos. Ya sabes que estamos simultáneamente en 3 plataformas gracias al patrocinio de la Fundación Kerbest, que impulsa proyectos de sostenibilidad, economía circular y reducción de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario. Y también contamos con el apoyo de la Escuela Rural, el proyecto de Isabel y mío, que ofrece formación online diseñada para quienes buscan una vida más conectada con el entorno rural. Gracias por hacerlo posible. Ahora sí, poneos cómodos porque empezamos. Raquel, todo tuyo. Pues vamos allá. Bienvenidos de nuevo a Mundo Rural en Positivo. Si estás aquí es porque te encanta lo rural tanto como a nosotras y eso pues nos hace inmensamente felices. Hoy, como hemos dicho al principio, nos acompaña María Canal Foncuberta, jefa de prensa y portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Os cuento un poquito sobre ella. María es licenciada en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, con formación de posgrado en el Colegio de Europa, en Brujas, y en la London School of Economics. Cuenta con una sólida trayectoria de 14 años de experiencia en la Comisión Europea, donde ha trabajado en el desarrollo, coordinación y puesta en marcha de normas europeas en áreas como gobernanza económica, políticas de cohesión, mercado único y justicia. Entre 2017 y 2020 lideró el equipo de España dentro del ciclo de coordinación de políticas macroeconómicas conocido como el Semestre Europeo. Desde septiembre de 2021 forma parte del equipo de la representación de la Comisión Europea en España como consejera en asuntos económicos. Además, es miembro del grupo de trabajo de la Comisión Europea encargado de la puesta en marcha del Fondo de Recuperación y Resiliencia y ha seguido de cerca la puesta en marcha del Plan de Recuperación para España. Antes de incorporarse a la comisión, trabajó como abogada en un despacho internacional. Así es que vamos allá. María, muy buenas tardes por estar aquí con nosotras. ¿Quieres añadir algo a esta presentación? Muy buenas tardes. Lo que quiero añadir es mi agradecimiento a Isabel, a Raquel, a Mundo Rural en Positivo por esta invitación para estar aquí y compartir esta tarde con todos los ruralitas intentando explicar cómo todo ese mundo rural está verdaderamente en el corazón de Europa.
Pues vamos a verlo. Venga, que tenemos muchas ganas de escucharlo. María, para empezar, ¿qué te parece si nos cuentas brevemente cuál es tu papel como portavoz y jefa de prensa en la representación de la Comisión Europea en España? ¿En qué consiste tu día a día? Sí, pues si queréis un poco para ponerlo en contexto, voy a recordar qué es lo que hace la Comisión Europea, porque en este mundo europeo tenemos un entramado complejo con muchas instituciones. Dentro de todas esas instituciones europeas, la Comisión es considerada el órgano ejecutivo y la institución que representa el interés europeo frente a otros intereses que están más representados en otras instituciones, como puede ser el interés nacional en el Consejo. ¿Qué es lo que hace la Comisión? Muchísimas cosas, pero entre las principales está, por ejemplo, el que es la institución que presenta propuestas legislativas. Sabemos que hay legislación europea en forma de reglamentos, de directivas. Es la Comisión la que presenta una propuesta a las dos instituciones que colegislan, esto es, el Consejo y el Parlamento Europeo, que toman una decisión sobre esa propuesta junto a la Comisión. Por otro lado, es también la institución que ejecuta el presupuesto de la Unión Europea, presenta una propuesta a las autoridades presupuestarias, al Parlamento Europeo, al Consejo, y luego ejecuta lo que ellos deciden. Y es también, normalmente se dice que la Comisión es la guardiana de los tratados, es decir, somos la institución encargada de asegurarnos de que toda esa legislación europea que ha sido adoptada, que entra en vigor, que realmente resulta en derechos efectivos para los ciudadanos y que en caso de que no se respete, se puede hacer algo, se acude a la Comisión Europea y con un procedimiento de infracción lleva a los Estados miembros cuando es necesario ante el Tribunal de Justicia. Es un poco el resumen. Nuestra sede está en Bruselas, pero en todos los Estados miembros, en esos 27 Estados miembros, tenemos una representación. ¿Para qué sirve esta representación? Lo que hace, y aquí en España tenemos una oficina en Madrid y una oficina regional en Cataluña que mira más de cerca, bueno, Cataluña y Baleares desde Barcelona, lo que hacemos es que intentamos ser los ojos, los oídos y la boca de la Comisión Europea en territorio español. ¿Qué es esto de ser ojos? ¿Qué es esto de ser oídos? Queremos intentar, tenemos una política de puertas abiertas, todo el mundo puede venir a contarnos qué les preocupa, qué les gusta, qué les parece poco efectivo, dónde quieren que actúe la Unión, una Unión que quiere estar realmente en lo que preocupa al ciudadano. Nosotros escuchamos todo eso y lo trasladamos a la sede en Bruselas. A la vez, somos también la boca de la Comisión Europea, es decir, que nuestro papel es comunicar todo lo que se hace en Bruselas, las políticas que se deciden allí, que se implementan, las que se están elaborando, para que los ciudadanos españoles, en nuestro caso, puedan formar una opinión y participar en todos esos procesos y también entender en qué medida todo lo que llega desde Europa les puede resultar beneficioso en su día a día. A veces no nos damos cuenta de la importantísima incidencia que tiene todo lo que llega de Europa en nuestro día a día. Y en el departamento de portavocía, de prensa en concreto, pues nos dedicamos junto a otros compañeros a comunicar esas políticas y seguimos más de cerca la relación con todos los medios de comunicación en su diversidad. Son esenciales para nuestra democracia, queremos cuidarlos, queremos preservarlos y en eso nos afanamos día a día. Así que es un honor y un privilegio como española poder contribuir al proyecto europeo en mi propia patria. Muy bien, María, gracias por hacer esta introducción para aclararnos, porque sí que es verdad, siempre decimos Europa, pero a veces no se tiene claro. Gracias por esta introducción. Dinos, por favor, también, ya que nos has comentado todo este engranaje, ¿qué preocupa y ocupa en general a la Comisión Europea en este mandato en concreto? ¿Cuáles son sus prioridades? El mandato europeo, la legislatura europea, es una legislatura que tiene 5 años de duración normalmente. Se inicia tras la votación al Parlamento Europeo. Son los ciudadanos los que eligen a los diputados y de esa votación, de esa Cámara, van saliendo el resto de instituciones cuya composición es aprobada por los eurodiputados. Entonces, al inicio de cada legislatura se marcan unas prioridades, un programa político.
Esta legislatura se inició el verano pasado con las votaciones al Parlamento Europeo y el nuevo Colegio de Comisarios, tras ser aprobado por el Parlamento Europeo, primero aprueban a la presidenta, es de nuevo la señora von der Leyen, alemana, ella es bien conocida, fue aprobado en noviembre y entró en funciones el 1 de diciembre. ¿Y qué se marcó como grandes prioridades? El tema que preocupaba a Europa y preocupaba muchísimo era la necesidad de reforzar nuestra competitividad. Nos damos cuenta, y hubo informes previos a ese programa político, el más famoso, el del señor Draghi, que puso la situación en términos muy dramáticos, nos damos cuenta de que Europa como continente cada vez es menos competitivo frente a otros actores globales, frente a Estados Unidos, pero también frente a China, y queremos hacer algo para que esa brecha no sea grande, para ir ganando capacidad de competir en el mercado global. ¿Por qué queremos ser competitivos? No es ser competitivo porque sí. Queremos ser competitivos porque estamos muy orgullosos de ese modo de vida europeo, que es un modo de vida, y lo contaré más tarde, que debe mucho, mucho al mundo rural, al campo, también a las comunidades pesqueras, y que tiene un coste preservar. Entonces, nosotros queremos cada vez ser más competitivos para poder preservar ese modo de vida que pasa por una economía social de mercado, por una economía social que, además del crecimiento económico, se preocupa de no dejar a nadie atrás. Y cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, hablamos en primer lugar siempre de personas, pero también hablamos de territorios, también hablamos de sectores de la economía. Todo eso tiene un coste. El crecimiento ha venido en los últimos años, aunque ha sido lento en Europa, ha venido sobre todo de la demanda exterior, pero en un contexto global cada vez más complicado. No podemos seguir contando o dando por hecho esa demanda exterior de un modo tan cierto, con lo cual es necesario afanarnos por encontrar fuentes de crecimiento que vengan de una mayor productividad interna. ¿Cómo queremos ser más productivos? Hay tres grandes áreas de trabajo. La primera es la innovación. En Europa innovamos, somos buenos en investigación fundamental. ¿Qué es lo que nos pasa? Que esa investigación, que el número de patentes, por ejemplo, es igual a la norteamericana, luego no llega al mercado y no puede ser absorbida por nuestras pymes, por nuestras microempresas. Queremos trabajar en eso, dando facilidades a nuestras empresas, a nuestros emprendedores, para que puedan crecer aquí. Eso pasa por un acceso a una financiación más fácil y también por menos papeleo. La carga regulatoria, y nos lo recordó el señor Draghi, es a menudo un lastre para la economía europea frente a otras economías. Queremos reducirla al mínimo necesario para alcanzar los objetivos que se buscan con esa legislación, y también queremos dar oportunidades a nuestras empresas de hacer uso de la gran fortaleza europea, que es ese mercado de 450 millones de personas, de consumidores. Además, tenemos la suerte de que con una economía social de mercado en Europa puede consumir todo el mundo con mucha mayor facilidad. Queremos dar acceso a ese campo que permite crecer a nuestras empresas. El segundo gran eje en el que nos queremos basar para esa mayor competitividad es en el continuar firmes en nuestra agenda europea, pero combinándola de un modo mucho más evidente con una mayor competitividad. Esto pasa por buscar que la energía no solo sea limpia, sino que también sea asequible. Asequible para el ciudadano, pero también para nuestras empresas. Y por otro lado, en atraer toda esa inversión que va a lo que llamamos tecnologías limpias, que son las tecnologías de futuro, donde Europa tiene un enorme potencial si logramos producir en nuestro continente. Por otro lado, no vamos a olvidar a todas las industrias que hacen un uso intensivo de energía, que están sufriendo más en toda esa transición a una economía más verde. Queremos apoyarlas con más firmeza, de un modo más eficaz. Y luego, la tercera gran pata de ese intento de reforzar nuestra competitividad, y en ella el mundo rural tiene mucho que ver, pasa por lo que llamamos seguridad económica. Hablamos ahora mucho de la seguridad física, ¿no? Con
con la amenaza, la guerra en las fronteras europeas, en el continente europeo, con esa seguridad, esa defensa que durante muchos años hemos dejado encomendada en manos de otros y de la que ahora nos tenemos que responsabilizar, y esto tiene un coste en inversión. Seguimos buscando un proyecto de paz, pero esa paz requiere poder disuadir de ataques, pero además de esa seguridad física buscamos una seguridad económica, es decir, tener fuentes de suministro para nuestros ciudadanos y también para nuestra industria que sean fiables. Europa es el mayor agente comercial del mundo, tiene más de 70 acuerdos comerciales, estamos ahora ocupados en ampliar toda esa red y además nos damos cuenta de que como socio fiable frente a otros socios que están variando sus posiciones, que pueden parecer más erráticos en su comportamiento, últimamente resultamos atractivos y cada vez estamos recibiendo mayor demanda de entablar o reforzar relaciones comerciales con nosotros. Lo hemos visto con la firma del Acuerdo Mercosur, con el nuevo acuerdo global modernizado con México, con muchos otros. Esa seguridad económica no solo pasa por los acuerdos comerciales, sino que también pasa por garantizar en nuestro suelo nuestra propia soberanía, entre otras alimentaria. Y ahí es donde, por ejemplo, el mundo rural, el campo, tiene un papel importantísimo que desempeñar. También en la transición verde, en la que es un actor abanderado. Sin duda. Buenas tardes, María. Qué ilusión me hace tenerte aquí. Teníamos muchísimas ganas, sabes que llevamos mucho tiempo y muchos meses detrás de esta entrevista y la verdad es que nos apetecía muchísimo porque, claro, todo esto que estás diciendo es que son temas que afectan muchísimo al mundo rural y te puedo asegurar que en casi todas las entrevistas que hemos tenido, no te digo que en las 120 que hemos hecho, pero en muchas de ellas siempre salen temas de los que acabas de mencionar. Es decir, salen temas de burocracia, salen temas de esa sensación de lejanía, salen temas de todo lo que es al final esa soberanía alimentaria que realmente está necesaria. O sea, todo esto que estás contando suena música celestial realmente. O sea, parece que realmente sí que hablamos el mismo idioma, ¿no? Que es al final lo que queremos, ¿no? Y lo que pretendemos. Lo que queremos también saber es desde tu posición, o sea, la posición que tienes, cómo percibís en la Comisión Europea el papel del mundo rural dentro del proyecto europeo. ¿Es realmente una prioridad real o sigue siendo una asignatura pendiente? Ahí yo diría que es una prioridad real, pero más que decirlo, me gustaría aportar un dato concreto, que es que una de las primeras iniciativas que ha adoptado esta Comisión Europea desde diciembre es una iniciativa que va encaminada al mundo de la agricultura, que está estrechamente vinculado con el mundo rural. Sé que el mundo de los ruralitas va mucho más allá, pero sin duda todo lo que es agricultura tiene un papel esencial para la vida en las zonas rurales. Esta lo llamamos nueva visión para la agricultura y para la alimentación. Se presentó en el mes de febrero y el que la presentó fue el nuevo comisario europeo de Agricultura, el señor Christoph Hansen, que es luxemburgués, y que además de ser un señor muy preparado, muy joven, presenta una particularidad respecto a los comisarios precedentes, que es que él viene de una familia de agricultores, sus padres eran agricultores, trabajaban en la granja, en la explotación familiar, su hermano también, y él durante todos los años en los que siguió en casa antes de trasladarse a la ciudad de Luxemburgo para continuar con sus estudios, ayudaba a su hermano en la granja familiar. Esto le hace una persona tremendamente cercana y sensible a todo lo que es la belleza del oficio de la agricultura, pero también a la dureza que tiene. Él es muy consciente del agotamiento físico, también del agotamiento mental, de la aislación que sufren muchísimos agricultores. Por eso, siguiendo un diálogo estratégico que ya había tenido lugar antes de su llegada, una de las primeras cosas que quiso hacer al llegar al Colegio de Comisarios es poner sobre la mesa una nueva visión sobre la agricultura. ¿Con qué nos encontramos en esa nueva visión? Con de nuevo, 4 grandes patas, hablamos siempre de patas en la Unión Europea, son grandes estrategias que luego se van desarrollando a lo largo de los 5 años, pero lo primero sobre lo que él nos ha llamado la atención es sobre la necesidad de hacer del campo, de la agricultura, un sector que sea atractivo para nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque si miramos a la edad media de nuestros agricultores es superior a los 45 años.
Necesitamos poder atraer a jóvenes, y hay muchos jóvenes que sabemos que desearían continuar con la explotación, con la granja de su familia, o que querrían tener acceso a tierra para cultivar y se encuentran con enormes dificultades. ¿De dónde vienen esas dificultades? Por un lado, de unos ingresos que a menudo no son suficientes y que además son muy inciertos porque dependen de un montón de factores que no pueden controlar. Por otro lado, de una carga regulatoria elevadísima. El comisario, por ejemplo, contaba que recientemente en una visita a una granja en los Países Bajos, la agricultora que lleva la granja contaba cómo solo se reserva una semana de vacaciones al año y a menudo esa semana tiene que ser empleada en papeleo. Es una situación absurda que no puede continuar así. Se ha presentado la semana pasada el primer paquete de simplificación para el mundo de la agricultura. Queremos que los agricultores en ningún momento se vean obligados a vender bajo coste y se van a presentar medidas en este sentido. Son medidas que tendrán una mayor incidencia en algunos estados que en otros, donde ya puede haber una regulación que lo prevé. Queremos también que sea un sector competitivo, que sea un sector resiliente. Esto pasa por cuidar a nuestros agricultores en todas las negociaciones de acuerdos comerciales. Es algo que ya se hace, pero se ha detectado un área donde sí que es necesaria una mayor coherencia, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la normativa referente a uso de plaguicidas peligrosos, a bienestar animal, donde a menudo es cierto que nuestros agricultores se pueden encontrar en una situación desventajosa. Queremos remediar eso, queremos prestar más atención a la ganadería y a la vez prestar más atención a que sea un sector preparado para el futuro. Nos encontramos con que nuestros agricultores son a menudo abanderados en esa transición verde. La agricultura, igual que el mundo rural, tiene un contacto estrechísimo con la naturaleza, muchísimo más estrecho que el que podamos tener en las oficinas de un poco de burócratas o en las ciudades, con lo cual son siempre los primeros interesados y los mejores conocedores para preservar esa riqueza. Queremos que se vean recompensados por sus esfuerzos, sus ingresos deben venir en buena parte del mercado, pero también es cierto que más de un 20% del apoyo a los ingresos de los agricultores viene de los pagos directos de la PAC, era así hace 5 años y sigue siendo así. Esa PAC tiene que actuar de una manera mucho más flexible y utilizando más incentivos que condicionantes. Por otro lado, queremos también que en el mercado les sea beneficioso ese esfuerzo. Por ello, se va a proponer un sistema voluntario de etiquetado, una especie de brújula para la sostenibilidad de las explotaciones agrarias que permita vender frente al consumidor ese esfuerzo extra del que luego nos vamos a beneficiar todos nosotros y los que nos sigan en este planeta, ¿no? Y vamos a cuidar también con una nueva estrategia lo que llamamos resiliencia hídrica, es decir, el problema del acceso al agua es un problema tremendo, común a toda Europa, pero con unas manifestaciones muy diversas. En España somos muy conocedores de los problemas de sequía, de las riadas devastadoras. Tristísimamente lo hemos sufrido hace poquísimo en Levante, en Valencia, pero queremos que se convierta en un problema al que toda Europa busque soluciones juntos. Y luego, por último, una cuarta pata de esa nueva visión para la agricultura es el cuidar nuestras zonas rurales, porque será imposible atraer agricultores jóvenes al oficio si el lugar donde tienen que construir su vida no cuenta con los servicios esenciales, no pueden ahí formar familia, no tienen acceso a buenas escuelas, a buenas guarderías, no tienen un buen acceso a conectividad, y de ahí que se haya propuesto un plan de acción rural que se va a actualizar a lo largo de este año tras un diálogo con todos los actores que conocen mucho mejor que nosotros qué está ocurriendo en estas zonas y que tienen tanto que contar, tanto que proponer. Y a la vez se propone un diálogo anual sobre la alimentación, también con todos los actores implicados, para mirar qué se puede hacer para evitar el desperdicio y para garantizar una de las tantas aportaciones que hace el mundo rural a nuestro modo de vida europeo, que es esa alimentación sana, esa alimentación riquísima, con una diversidad gastronómica enorme. Es verdad que en España yo creo que tenemos la suerte de llevarnos la palma probablemente en calidad,
pero que nos hace tan envidiables frente a otros continentes. Son 4 grandes patas que ya están siendo puestas en marcha. La semana pasada, lo acabo de comentar, se presentó el primer paquete para simplificar los costes burocráticos que tienen que sufrir los agricultores ahora mismo. Se calcula que el ahorro anual que va a suponer para ellos en su conjunto es superior a los 1.500 millones anuales. También para las administraciones queremos que los controles sean más sencillos, que no requieran tanta energía por parte de los propietarios de las explotaciones, que sea más fácil acceder a las ayudas y que no sea necesario emplear tanto tiempo en papeleo, porque bastante trabajo tienen ya nuestros agricultores con su faena habitual. Bueno, pues suena bien, María, y suena ambicioso también. La verdad es que es una gran reivindicación, que como ha comentado Isabel, y bueno, pues lo iremos viendo a lo largo de esta legislatura, como dices. Pero bueno, lo cierto es que hay una sensación generalizada entre muchos ruralitas, ¿no?, entre muchos habitantes del mundo rural, de que Bruselas queda muy lejos, tanto física como emocionalmente. Entonces, nos gustaría que nos explicases qué herramientas o canales reales existen para acercar la voz de los pequeños pueblos realmente a las instituciones europeas. Y el mundo rural, y es algo que dijo nuestra presidenta, la señora von der Leyen, hace ya tiempo, es algo sin lo que no se puede entender la identidad europea. Entonces, es una especie de espina dorsal, igual que lo es la agricultura, igual que lo son las comunidades pesqueras, que queremos preservar, porque sin ellos, sin ese mundo rural, ese mundo, esa vida, modo de vida europeo que tanto nos enorgullece, no seguiría subsistiendo. Es además cuantitativamente muy importante. Hablamos de más de 137 millones de personas en el conjunto de la Unión Europea. Es aproximadamente el 30% de la población, que ocupa un 80% del territorio, con lo cual tenemos claro que es algo que queremos escuchar, alguien y algo que queremos escuchar, que queremos tener en cuenta, no solo por la importancia, sino también porque nos lo exigen los tratados fundadores de la Comunidad Europea. Sabemos que estamos en una comunidad de derecho. Hay un artículo en el tratado que obliga a la Unión a desarrollar y a proseguir una acción que vaya encaminada a reforzar la cohesión económica, social y territorial de toda la Unión. Este mandato, el artículo 174 del tratado, siempre está muy presente en muchas de las políticas. Detrás está esa idea de solidaridad, que es en realidad el ADN de todo el proyecto europeo, desde la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, ¿no? Los padres fundadores, toda su visión de Europa venía un poco, nacía de esa idea de que solo a través de esa solidaridad es sostenible un proyecto de paz. Es cierto que a pesar de todo lo que se ha hecho, y en el mandato anterior, por ejemplo, se adoptó una visión a largo plazo para el mundo rural, era un documento al que se sigue dando seguimiento, lo podemos hablar luego. Hubo un informe hace apenas un año en el que se vio cómo se ha evolucionado en todos los 10 objetivos que se marcó esa gran estrategia para las zonas rurales. Ese informe era el primer documento en el que el mundo rural adquiría una identidad propia. En el mandato pasado, en la legislatura pasada, tuvimos a una comisaria, la croata, que era responsable de demografía y democracia. Es muy interesante este vínculo que se hace entre demografía y democracia, porque a menudo nos encontramos con que es esa demografía, esa sensación de sentirte abandonado, no escuchado, lo que explica una geografía del descontento, ¿no? Ese mundo con identidad propia sigue estando en el corazón de la Unión Europea, pero es verdad que a menudo no logramos comunicar bien con ellos. Para ello, se han previsto, precisamente en esa visión a largo plazo, una serie de herramientas que lo que hacen es intentar acercar, por un lado, a los actores de ese mundo rural entre ellos y, por otro lado, a esos actores a Bruselas. Una de las grandes herramientas es el famoso Pacto Rural, que nació con esa comunicación,
¿qué es lo que hace? Intenta ser una plataforma colaborativa que está ya en marcha y que lo que hace es permitir a todos los actores del mundo rural compartir noticias, compartir proyectos, compartir inquietudes y maneras de abordar esas inquietudes. Puede ser cómo atraer a gente joven, cómo garantizar la calidad de los servicios esenciales en zonas rurales, cómo garantizar la conectividad. Tiene una herramienta particular que es la plataforma para la revitalización de las zonas rurales y está ya en marcha. Yo invitaría a todas las personas interesadas a buscar en Internet, luego puedo compartir los links si es necesario, y a registrarse en esas plataformas que les van a permitir compartir con personas que tienen las mismas dificultades, los mismos desafíos, muchos de los desafíos a los que hace frente el mundo rural en toda la Unión Europea son muy similares: el declive de la población, el envejecimiento, esa dificultad para retener a los jóvenes, esa dificultad para mantener a menudo servicios de calidad que puedan atraer a familias jóvenes, a niños, a nuevos trabajadores. Todo eso, se puede buscar una manera de aprender de experiencias inspiradoras que hayan tenido lugar en otros Estados miembros y compartir también lo que funciona y lo que no funciona en nuestro Estado miembro. A partir de esa plataforma se está haciendo mucho. Hay también otras instituciones en las que sí que encuentran eco de un modo más directo todas las inquietudes que llamamos territoriales, como puede ser, por ejemplo, el Comité de Regiones, a través de representantes. España tiene 21, que son enviados a Bruselas para dialogar ahí. Tenemos también una red muy activa para representantes electos a nivel local, la red BELC. Son representantes que se comprometen a hacer de un puente más directo con las instituciones europeas. Para ello obtienen acceso a canales de información privilegiados con el fin de que luego repercutan todo lo que aprenden a través de esos canales en la población local. Hay ahora mismo más de 3.000 representantes en esa red y yo invitaría a hacer uso de todos esos canales de diálogo con otras instituciones que tienen los mismos retos, también con las instituciones europeas. Y de cara a dar información a la población, contamos con los 37 centros Europe Direct, Europa Directa, que tenemos a lo largo del territorio español, ahí en Castilla y León, que permiten a la población local, sin tener que desplazarse, y hay una aplicación Europa en torno a ti, la Unión Europea en torno a ti, que te permite localizar muy fácilmente dónde tienes tu centro más cercano, que te permiten acceder a todo eso que puedes desear saber sobre las políticas europeas que atañen a tu vida diaria, posibilidades de financiación, etcétera. Una herramienta nueva de gran utilidad que se estrenó en febrero del año pasado dentro de esa plataforma, ese pacto rural, es el kit rural. ¿Qué es lo que buscamos con este kit rural? A menudo oímos que hay muchos fondos a disposición del mundo rural, de los agricultores, de las pequeñas empresas, pero que hay tal maraña, tal confusión, tal número de páginas web que resulta difícil y a menudo hasta disuasivo el meterte a ver de qué me puedo beneficiar. A través de esta herramienta uno puede realizar una búsqueda en su propio idioma, viendo el fin para el que desea obtener los fondos. Puede ser refuerzo de infraestructuras básicas, proyectos relativos a ahorro de agua, etcétera. Y aparecen todos los fondos que contemplan este objetivo con una ficha en tu propio idioma que te permite saber pues cuáles son los plazos, cuáles son las convocatorias. Luego es verdad que la petición, la solicitud del fondo se ha de realizar siempre a través del canal oficial, de la plataforma oficial y no a través de esta herramienta, pero ya toda esa información filtrada intenta que sea muchísimo más accesible para el ciudadano todas esas oportunidades que está dando la Unión y que a menudo no se ven aprovechadas por falta de tiempo para meterse uno en ese gran laberinto que son los fondos y la financiación europea. Sin duda, has dado en el clavo. Es que muchas veces no es un tema de que no estén disponibles, sino que no sabemos cómo acceder a ellos y a veces quizá el lenguaje. El otro día tuve una reunión con una persona, me pareció muy interesante, también trabajaba en la
en la Unión Europea, no recuerdo qué departamento era, pero me hizo una entrevista porque están haciendo un estudio acerca del lenguaje que utiliza la administración. Y la verdad es que esto es parte del freno muchas veces, ¿no? Es decir, ese lenguaje que no tiene nada que ver, y yo a veces me dan ganas de preguntar a los que legislan y a los que hacen este tipo de documentos o de formularios si hablan así en su casa, o sea, si realmente están las mismas expresiones y si le llaman a su señora Usía y cosas de ese tipo, ¿no? O sea que es importante que ese acercamiento no solamente sea de todas las instituciones y de todos estos proyectos que estás planteando, sino que además del lenguaje debe ser cercano. Y esto del idioma también forma parte de esa comunicación. Y esto que has dicho, de que este kit rural está en cualquier idioma, me parece crucial, porque no hay por qué obligar a la gente a hablar en otros idiomas si no es su cometido. Y además pueden ser personas excelentes y con una inteligencia tremenda, pero no tienen por qué saber otras cosas. O sea que me parece que muy bien. Oye, siguiendo con este tema de ir a cosas concretas y de poner ejemplos, ¿podrías contarnos algún ejemplo concreto de un proyecto rural en España que haya tenido éxito gracias precisamente al apoyo de fondos europeos? Algo que pueda inspirar a nuestros oyentes. Pues hay muchísimos fondos que han contribuido a mejorar el mundo rural. El fondo clásico es la PAC, ¿no? Que sabemos que invierte más de 24.000 millones de euros en el mundo rural. También hay otras intervenciones que no van dirigidas específicamente al mundo rural, pero de las cuales se beneficia, pero no es el único fondo del presupuesto comunitario. Tenemos también, por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que invierte en el marco anual, hay casi más de 2.200 millones de euros, es decir, el 6,5% para el presupuesto de la Unión va de 7 en 7 años, ¿no? Ahora mismo estamos en el periodo 2021-2027, en este periodo el FEDER dedica al ámbito rural en torno al 6,5% de su total en España. Ahí también otros fondos, por ejemplo, el Fondo Horizonte Europa, que va muy encaminado a lo que es la innovación, a ese refuerzo de la competitividad a través de unas sociedades mucho más modernas. Tenemos también el mecanismo de recuperación y resiliencia, el gran fondo, que era un fondo temporal que paga a los Estados miembros por llevar a cabo reformas e inversiones, que en el caso español ha dedicado muchísimos fondos, muchísimas líneas a todo lo que es la lucha contra la despoblación, al refuerzo de los servicios esenciales. Tenemos el programa Europa Digital. Bueno, de todos estos programas, ejemplos concretos con los que nos podamos quedar. Las actuaciones son muy, muy variadas. Si vamos, por ejemplo, a la disponibilidad de servicios sociales, vemos ahí que a través del Plan de Recuperación y Resiliencia español se ha querido hacer una inversión muy importante para garantizar que todos los niños, todos los padres tienen acceso a una educación infantil en una escuela pública gratuita de 0 a 3 años. Esto ha llevado a la creación de numerosas plazas en zonas en las que quizás antes no las hubiera, que pueden permitir atraer a familias jóvenes a zonas quizás más despobladas en las que puedan desear construir su vida buscando una mayor calidad, tanto para ellos como para sus hijos, ¿no? Pero siempre dependiente de esa posibilidad de acceder a escuelas infantiles que permitan a los padres trabajar. Ahí se ha hecho un esfuerzo importante. Si pensamos también en conectividad, que es un tema en el que se ha mejorado muchísimo, nos lo decía este informe del año pasado sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales, el programa único ha permitido extender la banda ancha ultra rápida prácticamente a todo el territorio español, gracias al apoyo del presupuesto de los fondos de recuperación y resiliencia. De nuevo, no es una actuación típicamente rural, pero sí que es una actuación que, extendida a zonas que antes no tenían buena cobertura, puede permitir atraer a teletrabajadores que se vean pues precisamente atraídos por esa calidad de vida del mundo rural, a familias jóvenes que busquen poder estar conectadas y vivir en ese mundo que prefieren al mundo urbano. Nos encontramos también con mucha inversión en esa descarbonización limpia que puede, a menudo, genera malestar.
por ejemplo, todo lo que es la instalación de fotovoltaicas, la instalación de eólicas, pero también abre nuevas oportunidades de negocio, oportunidades de atraer empleo a zonas rurales. Concretamente en Castilla y León, a través de los fondos REACT-EU, se han invertido más de 2,5 millones de euros en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, que pueden ser una enorme garantía. Hemos visto hace poco, ¿no?, con el apagón, que damos por hecho cosas que quizás no siempre tengamos que dar por hecho. Para zonas más aisladas, todas estas redes de autoconsumo pueden tener una importancia crucial y estos fondos permiten desarrollarlo. Nos encontramos también, por ejemplo, con fondos FEDER que han servido en zonas como Galicia, a menudo mal comunicadas, para implementar sistemas de transporte municipales. Por ejemplo, pienso en el caso del sistema de movilidad sostenible entre Bertamiráns y Miladoiro, zonas no fácilmente comunicables ni comunicadas, que permiten a esa población en un mundo más rural tener un acceso más rápido a los servicios que pueda dar una localidad de mayor tamaño a una distancia cercana. Hay otras intervenciones, otras actuaciones, por ejemplo, en el Plan de Recuperación Español. No quiero aburrir, pero bueno, es por contar un poco toda la variedad, porque a menudo pensamos solo en un tipo de fondo y hay muchas que benefician al mundo rural. Había un programa que era un programa de atracción de talento femenino, estaba dedicado a las emprendedoras, se llamaba The Break. Entonces lo que hacía era atraer a emprendedoras de otros Estados miembros que tenían que pasar una época, además de recibir una información en la Escuela de Organización Industrial, pasar una época en una zona rural desarrollando allí un proyecto de emprendimiento en el que hacían formar parte a otras posibles futuras emprendedoras de la zona. Es una manera de despertar todo ese talento femenino que a menudo es el alma de las zonas rurales, pero que se puede encontrar no dormido, pero sí con dificultades por un acceso pues a la financiación, al capital más difícil, a las posibilidades de formación o simplemente a experiencias que inspiren, que otro ha llevado a cabo en otro Estado miembro y que luego pueden ser como esa chispa de vida, ¿no?, que atraiga a más población a un pueblo, que lo haga excesivamente o no excesivamente atractivo, ¿no?, pero que un poco como que sirva de polo para que sigan otros jóvenes o no tan jóvenes, pero que venga población a establecerse ahí y a construir su vida. Son varios ejemplos. Otro ejemplo que no quiero aburrir con ejemplos, pero también a través del Plan de Recuperación y Resiliencia, lo menciono mucho porque la cantidad que representa en términos de financiación es enorme. Para España, si juntamos lo que ha recibido en subvenciones, va a recibir y también en forma de préstamos, es prácticamente el 12% del PIB nacional. Lo que quiso hacer este plan es repensar el turismo. España es pionera en turismo, pero también es pionera en turismo sostenible, porque no todo el turismo ha de ser sol y playa. Tenemos que redescubrir toda la belleza de nuestro paisaje, la belleza de nuestro patrimonio cultural en todos los rincones de España. Ya lo hemos hecho muchos, ¿no?, pero queremos que se siga haciendo porque es una manera de atraer a visitantes que traen oportunidades de crecimiento. Entonces, a través de ese plan se han financiado convocatorias extraordinarias de planes de sostenibilidad turística en destino. En Castilla y León se han presentado, no sé si son más de 14 este año, que lo que buscan es hacer ese turismo rural más sostenible desde muchos puntos de vista. No solo desde el punto de vista energético, medioambiental, sino también desde el punto de vista económico. Es una manera de dar nueva vida, de abrir nuevas ventanas a todo eso que puede ofrecer nuestro país, que es enorme y que tanto encandila a muchísimos turistas que vienen cada año y descubren rincones de los que quizás nunca habían oído hablar, pero vuelven enamoradísimos. Estoy totalmente de acuerdo en esto que dices, Carlos. Lo mío, mi especialidad es el turismo rural. Te puedes imaginar que todo esto que dices pues es cierto y además es verdad. En Castilla y León se han presentado muchísimos planes, pero en Extremadura también. De hecho, tengo la suerte de estar trabajando en muchos de ellos y la verdad es que es una manera de
de poder tener acceso a algo que de otro modo no podríamos tener. De todas maneras, creo que Raquel, la siguiente pregunta va muy dirigida a esto. También, para mejorar este tipo de cosas, debéis entender que no todo el mundo tiene la capacidad de poder acceder a estos planes de sostenibilidad turística, precisamente por esto que creo que es la siguiente pregunta, ¿no, Raquel? Sí, exacto. Justamente has comentado hace un momento estos proyectos para pueblos desconectados, para zonas muy deshabitadas. Entonces, bueno, pues realmente hay un problema de falta de recursos técnicos o de conocimientos, ¿no? Y nos gustaría saber qué es lo que qué se está haciendo desde la Comisión para facilitar ese acceso y que no queden fuera, sobre todo esos territorios más pequeños, más aislados. Hay una primera iniciativa, es esta de ofrecer información de una manera mucho más masticable. Este kit que lleva ya un año en funcionamiento, que está en continua mejora, es uno de los objetivos que tenemos, seguir mejorando, y hay todo feedback, o sea, todo punto de vista que se reciba por parte de un usuario del kit es lo más valioso que nos puede llegar. Lo que hace es dar acceso a todos los fondos que pueden ser de utilidad de una manera muchísimo más digerible en tu propio idioma, con fichas resumidas, sin tener que ir tú a mirar 500 reglamentos de distintos programas. Luego, es verdad que otra manera de hacer llegar la información de un modo mucho más fácil es concienciando a los cargos electos, a las autoridades a nivel municipal de todas esas oportunidades, porque a menudo uno necesita ese pequeño empujón, sea a través de la divulgación, a través del apoyo, ¿no?, de las autoridades, de un poco del poder público en una zona determinada, para generar ese dinamismo tanto en la población, en el tejido empresarial, o para atraer ese tejido empresarial, si todavía no es muy abundante, de cara a hacer uso de las posibilidades que existen. Y hay esa red BELC de autoridades locales que es muy activa, puede ser de gran utilidad. Invitamos a todas las autoridades locales a interesarse, a participar en las actividades que se proponen. Además de esto, a menudo en casi todos los programas de financiación europea hay una parte reservada a lo que llamamos asistencia técnica. Esa asistencia técnica es una manera de ayudar a las autoridades nacionales, que en muchos de los programas son las que gestionan el presupuesto de la Unión Europea, es gestión compartida o en manos de los Estados miembros, a comunicar y hacer mucho más digerible al beneficiario ese acceso a los programas. Entonces, también es otra manera que tiene la Unión Europea de intentar acercarse un poquito más a aquellos para los cuales existe el presupuesto de la Unión, para los cuales y por los cuales existe, ¿no? Son todo distintas herramientas. Yo animaría a hacer uso de todas ellas. En el kit rural famoso, que lleva un año en funcionamiento, no solo encontramos información sobre los fondos que pueden servir para un proyecto determinado, sino que encontramos una cosa que puede ser utilísima, que son experiencias que pueden inspirar. Entonces puedes ir a verte qué es lo que han hecho en Portugal, por ejemplo, para atraer a industria limpia en una zona determinada. Para, por ejemplo, el tema de la economía circular, que es un tema que es importantísimo para el mundo rural, porque hablamos de un uso eficiente, un reuso de recursos que en el mundo rural es muchísimo más evidente, ¿no?, porque tenemos la tierra mucho más cercana. También qué se puede hacer para aprovechar mejor y para hacer que se convierta en una oportunidad de negocios para atraer a gente. Ahí hay proyectos de innovación también por parte de Horizonte Europa, en el proyecto LIFE también, que se ocupa más de la parte medioambiental, donde ha habido proyectos interesantísimos en Castilla y León, por ejemplo, de recuperación de humedales que estaban prácticamente desecados y desechados en Palencia, que pueden atraer agroturismo después, que pueden regenerar toda una zona. Pues el aprender de esas experiencias puede llevar a otros pueblos, a otras zonas, a dar ese pasito que hace falta para organizarse y solicitar esa financiación que está disponible, pero que simplemente requiere de un proyecto en el que encajarlo. Sí, a veces también
hablando otra vez del lenguaje, pero también de la necesidad real. O sea, comprendemos que Europa obviamente es muy grande. Has hablado antes de que somos una potencia y nos tenemos que sentir orgullosos de tener este potencial de venta, de compra, vaya, en este caso. El mundo rural es peculiar porque es verdad que no es igual. Es decir, esto no puede ser café con leche para todos porque nada que ver el mundo rural. Por ejemplo, en España el problema de la despoblación es muchísimo más acuciante en el mundo rural que en otros países. ¿Por qué? Porque lo han cuidado de otra manera o porque han planteado las estrategias de otra forma. Entonces, cuando hacemos alusión a esa cercanía es también en este sentido. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, esto que estás comentando, que suena muy bien, economía circular, proyectos de innovación y tal, hay mucha gente, y verás ahora que tenemos una serie de preguntas, por eso a lo mejor no nos va a dar tiempo a hacerte todas, porque tenemos muchas preguntas que te quieren hacer los oyentes, pero hay gente que está innovando y que realmente necesita ese apoyo. Hay gente que está con problemas, por ejemplo, de recambio generacional, que es un gran problema ahora mismo en los pueblos. Se están cerrando muchísimos negocios porque no hay una situación, como tú has dicho antes, atractiva para que realmente sea alguien que releve eso. Es decir, los negocios rurales son casi servicios públicos. Es decir, en los pueblos donde hay un bar es que como un servicio público, pero es que el de la tienda cumple esa misma función. Pero es que cuando hablas con la de la farmacia, yo el otro día a mí se me caía la baba hablando con la de la farmacéutica de mi pueblo, que vivo en un pueblo que no tiene ni 400 habitantes, con lo cual yo no hablo de los problemas del mundo rural, yo los vivo diariamente. Y esta mujer decía que se molestaba cada mañana, se levantaba temprano para hacerles los pastilleros a todas las personas mayores, para que no se confundieran y que les ponía lo que tenían que tomar cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y les ponía a ella las pastillas para que solo tuvieran que abrir el dispensador. Todo esto son servicios realmente casi públicos, ¿no? Es decir, es una necesidad. ¿Por qué? Porque muchos de las zonas rurales realmente son, o somos, me incluyo, casi geriátricos a cielo abierto, ¿no? O sea, con un envejecimiento tremendo. Esta es la parte que nos gusta trasladar y nos gustaría trasladar a Europa y a través tuya o a través de quien sea, el que entienda que esas realidades son las que tenemos, al menos en el mundo rural español. Es decir, por un lado hay unos emprendedores que están trabajando muchísimo y que tienen unas ganas de innovar. Mira, el otro día entrevistábamos a una persona que nos encantó, de la granja de desarrollo ovino, y cómo tiene 9 proyectos de innovación en marcha y cómo va a otros países a contar cómo hace, por ejemplo, para desarrollar que las ovejas que está cuidando son las que tienen una carne más excelente, pero la lana también, y cómo siembra una serie de plantas aromáticas para evitar precisamente la contaminación, para hacer que el aroma con unos aspersores, es decir, ha ideado una serie de cosas que podrían ser muy útiles y que realmente tienen mucho sentido en el mundo rural. Este tipo de cosas son las que nos gustaría acercar a Europa. ¿Para qué? Para que cuando esos dineros que realmente están ahí sean realmente útiles para estas personas que tanto trabajo están haciendo y que realmente son tan útiles en el mundo rural, son los que van a hacer crecer el mundo, y que, como bien has dicho, y me ha encantado tu expresión de que la identidad europea se basa en la vida rural. Me parece que es una gran frase que me voy a quedar con ella, por supuesto. Yo es que tengo que cerrar porque se nos acaba la hora, ¿no? Pero quiero pasarte todas las preguntas. Esta es mi última pregunta para cerrar, pero luego te paso las preguntas de la audiencia. Me gustaría, ¿qué mensaje le darías a quienes viven en pequeños pueblos y realmente sienten que Europa no piensa en ellos? ¿Cómo pueden empezar a sentirse parte activa de este proyecto europeo, de este proyecto europeo que es tan interesante y que cuando hablamos con personas como tú nos damos cuenta de que existe, pero ¿cómo podemos hacer que realmente empiecen a sentirse más cercanos? Pues ahí yo creo que lo esencial es que comprendan que ellos son Europa, que son probablemente mucho más Europa que otros muchos ciudadanos en otras zonas y que son en cierto modo custodios de nuestra identidad. Entonces, Europa yo creo que tiene una actitud
de apertura, de escucha muy grande. Nos lo dicen a menudo, por ejemplo, en la representación. Tenemos una política de puertas abiertas, siempre atendemos. El procedimiento de elaboración de propuestas de la Comisión Europea es el más participativo de Occidente, según la OCDE. Lo que pasa es que hay que hacer ese esfuerzo, que a menudo es difícil porque uno tiene sus quehaceres cotidianos que a menudo te llevan más allá de las 24 horas del día. Hay que hacer un esfuerzo por aportar, por construir, porque precisamente porque Europa está custodiada en ese mundo rural, toda la aportación que venga desde allí será enorme y de un valor tremendo para seguir construyendo nuestra unión, nuestro continente. Además, no es solo que esté custodiada allí nuestra identidad, sino que es que el mundo rural es pionero ante los grandes desafíos de nuestro tiempo. Es pionero en nuestra relación con la naturaleza. Queremos un crecimiento económico que a la vez cuide el planeta, que deje un planeta más decente todavía a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nadie mejor que los que viven y trabajan en el campo para conocer esa manera de convivir con la naturaleza. Hablabais ahora del desafío demográfico, ¿no? De ese envejecimiento que es un problema común a todo el continente europeo, a todo el planeta, pero muy especialmente para el continente europeo. En muchas comunidades autónomas, gracias a financiación europea también, se están investigando a menudo con apoyo de la inteligencia artificial, que nada sustituye la calidez humana, la persona, pero que sí que puede ayudar a los que están allí asistiendo y apoyando a esas personas. Con apoyo de los fondos se han encontrado soluciones innovadoras que lo que hacen es permitir a la gente vivir en casa, vivir hasta el final de sus días en su casa, en su comunidad, en su mundo rural, con todas esas herramientas que hacen la vida más agradable, más llevadera para ellos, para las personas que cuidan de ellos y que les permiten seguir conectados con el planeta. Entonces, no solo es el mundo rural custodio profundamente europeo, sino que además es constructor de Europa a menudo sin saberlo. Así que esa aportación será enormemente valiosa de problemas, pero también de soluciones ya encontradas en nuestros pueblos, en nuestro campo. Mira, te voy a pasar un comentario más que una pregunta de Fernando Alberto Cortiñas, creo que nos habla desde Argentina realmente, pero dice que le encanta escuchar esta dosis de realidad, de necesidad, de reclamos que necesita ser escuchada por la Unión Europea. Agradecido de seguirla y de llegar a un puente entre ambos, el español, el portugués de campo. Debe sentirse europeo. Les recuerdo que la Unión Europea funciona desde el 2000 y debe tener respuestas. Hoy es un gran día para comenzar. Yo creo que es un buen comentario. Tenemos, a ver, es que esta no acabo de entenderla muy bien. Se rumorea que el 10 de junio la Comisión Europea emitirá un informe en relación a relación con los interinos en España. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero si tienes respuesta. No tiene nada que ver, pero es verdad que el problema de la interinidad en la administración pública también afecta a las zonas rurales. Lo conocemos bien ahí. Hay un procedimiento de infracción abierto contra España por incumplimiento de la legislación europea. Ha habido pronunciamientos del Tribunal de Justicia y simplemente estamos dialogando con las autoridades españolas para encontrar una solución adecuada conforme a derecho y no puedo adelantar más que eso. Vale. Mira, esta es muy interesante porque precisamente te la están haciendo desde una sala de ordeño en León concretamente. Dice, en España no premiamos o ayudamos a las pequeñas empresas rurales. Somos vendedores de graneles para que la gran industria transforme en productos sin valor añadido. ¿Qué ayudas propone la Unión Europea para crear nuevos productos, nuevas gamas de los pequeños ganaderos y agricultores? Ahí yo ahora mismo no me podría aventurar a dar una respuesta detallada. Lo que sí que puedo avanzar, ahora mismo estamos en plena reflexión sobre el próximo presupuesto de la Unión Europea. De nuevo hablamos de un presupuesto de 7 años de duración, con una reflexión en la que se ha invitado a participar a todo el mundo. Lo que sí se ha avanzado respecto a las ayudas a la agricultura es que queremos que sean ayudas flexibles, que tengan en cuenta la situación del pequeño y mediano ganadero, que a menudo son los que sustentan la vida en los mundos rurales, ¿no? En toda su diversidad. Y queremos que sea un presupuesto que vaya más encaminado a buscar dar incentivos que no a condicionar.
Ahora, dentro de eso, las líneas exactas de las que podría beneficiarse la persona que pregunta, no podría yo aventurarme aquí. Le animo a hacer uso del kit rural y a contarnos un poco si es mejorable también, cómo piensa que puede ser mejorable, porque todo eso va a redundar en beneficio de todos. Vale, fenomenal. Oye, pues de verdad, vamos a hacer un pequeño resumen. No nos da tiempo a mucho más, pero bueno, creo que hemos hablado, bueno, pues lógicamente de instituciones, de la Comisión, de propuestas, de Bruselas, de los 27 Estados miembros, de ser los ojos, el oído y la boca de la Comisión Europea en cada país, sobre todo de escuchar y de trasladar las preocupaciones de los ciudadanos. Esperamos que esta charla también sea para ti un elemento para poder trasladar todas aquellas cosas, tanto que hemos comentado como las que han dicho nuestros oyentes, de las prioridades, de necesidad de reforzar la competitividad de Europa como elemento estratégico para todos nosotros, de ese orgullo del modo de vida europeo, que además está basado precisamente en la vida rural, de no dejar a nadie atrás, de afanarnos en escuchar y hacer juntos que sea un crecimiento realmente sostenible, de facilitar ese crecimiento a los emprendedores, de una cosa muy importante y que todos coinciden, que es reducir la burocracia. Es curioso porque esto es un tema que en las 100 y pico entrevistas que hemos hecho coincide todo el mundo. Esto es a nivel país, a nivel región, a nivel provincial, a nivel todos los niveles. Parece que la burocracia es lo que siempre crea un problema en tiempo y en entendimiento, o sea, ambas cosas, porque no se entienden muchos de los procesos, porque dices, pero si ya te lo he dicho, si ya te he dicho que esto es así, ¿por qué me lo vuelves a preguntar? O si ya está todo, o sea, hay muchas cosas que no se entienden. Y luego el lenguaje, hay veces que recibes notificaciones donde tienes que consultar a alguien qué es lo que realmente te están diciendo, porque no acabas de entenderlo. Entonces, reducir la burocracia me parece fundamental. También has hablado de una cosa muy interesante, y es que somos 450 millones de consumidores. O sea, esto es una potencia tremenda. Somos realmente por eso tan atractivos a otros continentes, ¿no? De esas energías limpias y asequibles, de atraer inversores, de la seguridad económica, de esa red de 70 agentes que están siempre trabajando en que tengamos una red de comercialización pues mucha más atractiva, de la soberanía alimentaria, de la agricultura como eje esencial, de ese conocimiento que tenéis del aislamiento y del agotamiento de los agricultores por muchos motivos, pero que sois conscientes y que estáis trabajando en ello, de la necesidad de hacer más atractivo el sector agrícola para que haya ese recambio generacional que tanto necesitamos, de cuidar a los agricultores, que son realmente los abanderados de la transición verde. No olvidemos que los que vivimos en el campo somos los que tenemos ese conocimiento de todo lo que es la vida en el real, es decir, de esa evolución que cada estación hace la Tierra y que cómo es, o sea, tienes una cercanía mucho mayor a lo que es la vida real, porque es lo que vivimos. Realmente en las ciudades es todo como mucho más artificial y de hecho, claro, por eso se llama primario el sector que está en el campo, porque es principal y primario, sin duda alguna, ¿vale? De ese sistema voluntario etiquetado que vais a proponer para que la gente pueda tener unos mejores accesos, del problema del acceso al agua como algo que preocupa en toda la Unión Europea y en España somos conocedores de ese problema sin duda, de la alimentación sana, de la identidad europea, que ya hemos dicho, de la experiencia del inspiradora a través de esa plataforma que tenéis en marcha para que la gente pueda inspirarse con otros proyectos, de ese comité de regiones, que también es útil para el mundo rural, de la red BELC, que no la conocía, para mí es totalmente nueva, igual que el kit rural, que desconocía que además estaba en todos los idiomas, del plan de transformación y resiliencia para España, del teletrabajo como una de las herramientas para poder generar población en el mundo rural, de programas de atracción del talento femenino, que me parece importantísimo. Estoy en una red precisamente de esto que se llama, bueno, ahora se me ha olvidado, luego te lo digo. Me ha gustado mucho que hablaras de turismo rural, porque claro, eso me toca a mí de lleno, pero vamos, por puro egoísmo, o sea, porque me parece importantísimo que tengáis tanta preocupación por ese turismo. Y fíjate que siempre hago ese análisis muy fácil, ¿no? Somos la segunda potencia mundial en recepción de visitantes y durante más de 40 años hemos estado solo promoviendo y dinamizando un turismo de sol y playa. El día que nos pongamos a
a vender en positivo lo que tenemos en el interior y todo lo que es el turismo rural, vamos a ser la caña de España. O sea, no hay potencia que nos gane. O sea, estoy absolutamente convencida. Si realmente, porque hasta ahora no hemos hecho ningún esfuerzo con eso. O sea, que tenemos un patrimonio de naturaleza cultural, de todo tipo, y sobre todo un turismo de interior que está por conocer, y ahí te hablo pues del enoturismo, de todo lo que es la parte gastronómica, o sea, montones de cosas que son realmente patrimonios, pero ya no te cuento los cielos limpios, los paisajes espectaculares. Bueno, yo aquí podría estar toda la vida hablando de turismo. Hay que hacerlo. Hemos hablado de economía circular, de proyectos de innovación y del mundo rural. Esto me ha gustado y con esto quiero cerrar. El mundo rural como custodio de nuestra identidad europea. Me parece importantísimo. Y de verdad, si quieres despedirte de nuestra audiencia, este es tu momento, María, toda tuya. Nada, pues envío un saludo a todos los ruralitas. Seguimos trabajando juntos para preservar y para mejorar ese mundo rural que tanto nos gusta a todos. Sin duda. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ya lo habéis escuchado, Europa no está tan lejos como parece. María la tenemos muy cerca además, como habéis visto, y la habéis tenido a vuestra disposición. Hay oportunidades, programas y personas dispuestas a escuchar al mundo rural. Lo de las personas es importante porque cuando algo pasa, hay un anuncio ahora en televisión de una compañía de seguros que dice cuando algo te pasa, ¿quién acude? Personas. Esto es lo importante. Hay personas, solo tenemos que alzar la voz, hacer preguntas y ocupar el espacio que realmente nos corresponde, pero hay que ocuparlo y hay que trabajarlo. A menudo también la comisión se desplaza a los pueblos. No sé, me parece que algunos ya habéis tenido ocasión de vivir una plaza de Europa, ¿no? Sin duda. Vuestro pueblo es una ocasión muy bonita para generar ese espacio de diálogo, así que yo también os animo a participar cuando haya ocasión en las plazas de Europa. Nos sentimos muy orgullosos que aquí en Gredos, en la Sierra de Gredos, tuvimos la oportunidad y así conocí a Juan y conocí a otras personas de tu trabajo y me pareció muy positivo el que nos pudiéramos comunicar y trabajar tan directamente. Fue algo que realmente en ese momento sí me sentí europea. O sea, no era solamente una ruralita de Gredos, sino que me sentí, digo, esto sí es Europa. O sea, saqué pecho y dije, caramba. Pues nada, María, yo también quiero agradecerte por dar luz a todo esto que a veces nos queda muy cerca y nos queda muy lejos, ¿no? Desde el mundo rural se ve como lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo este tema de la burocracia, del papeleo y tal. Pero bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas de verdad explicado todo. Tienes una capacidad de comunicación también muy grande. Así es que gracias. Y nada, pues seguiremos en contacto. Y nada, invitamos a todo el mundo a que realmente se comunique con la Comisión Europea para dar voz, como siempre, a este mundo rural en positivo. Gracias por acompañarnos a todos en este episodio. Esperamos que nos sigas siempre porque ya sabéis que vosotros sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos seguiremos rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Bueno, chicos, pues y chicas y todo tipo de personas que estáis ahí escuchando, viendo todo lo que sea, llegó el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mundo Rural en Positivo y nos oímos y nos vemos en el próximo. Os esperamos a todos, que ya sabéis que pasamos lista, así que no nos faltéis. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.